Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Sin Límites. Hoy tenemos un programa realmente interesante, un programa de actualidad y de permanente vigencia, el tema de innovación y desarrollo. Y me complace presentar a mi amigo Walter Cateriano, que va a innovar en la presentación porque no quiere que hablemos de sus títulos y sus funciones, sino que simplemente es un especialista en innovación. Tremendo título, Edgar. Bueno, bienvenido a nuestro programa y en unos segundos volvemos para tratar de este importantísimo tema para nuestro país y para cada uno de nuestros televidentes. Bien, estamos de vuelta con Edgar Cateriano y vamos a empezar con una primera pregunta que nos diferencia y nos discrimina qué cosa es creatividad y qué cosa es innovación en el tema. Bueno, en principio, Víctor Hugo, muchas gracias por la invitación a tu programa. La verdad que una bonita experiencia poder compartir, ¿no? Y bueno, la pregunta es muy interesante porque me parece que aún en algunos ámbitos existe una confusión entre lo que es la innovación y la creatividad. Y en realidad la creatividad es un componente de la innovación. La innovación es mucho más que creatividad, ¿no? La creación es un proceso muy importante, implica pues generar algo nuevo, ¿no? Una idea de algo, de un producto, de un proceso, de una manera de cómo ver las cosas, hasta una filosofía puede implicar, una nueva filosofía puede implicar también algo que lleva a la creación. Sin embargo, para innovar, una necesidad fundamental es que se genere valor. Okay. Es decir, una idea que genera valor, que logra llegar a generar valor, se convierte en innovación. Y obviamente hay un camino entre esa idea y la generación de valor, ¿no? Hay un camino que implica un desarrollo, implica ejecución, implica muchas veces búsqueda de información, investigación, profundización y sobre todo que todo eso sea válido, sea valioso para un mercado, ¿no? ¿En qué sentido valioso? Es decir, que le genere algo mejor, algo más productivo, etcétera, ¿no? Inclusive, si hablamos en el ámbito no comercial, que implica la no generación necesariamente de dinero, por ejemplo, de una NPO, de una ONG, de un proyecto que implique no intereses económicos, ahí también se tiene que generar valor. Por ejemplo, yo puedo innovar para que la gente tenga mejor acceso al agua, no necesariamente estoy ganando dinero por eso, o el fin es ganar dinero, pero igual estoy generando valor al lograr que esa gente tenga mejor acceso al agua, ¿no? Entonces sí hay una distancia importante y la distancia está en todas las actividades colaterales que tiene que tener la creatividad para que realmente se forje innovación, ¿no? Ok, creatividad entonces con valor, para resumirlo, sería el concepto de innovar, ¿no? Sí, y un montón de elementos en el medio para lograr aquel valor, ¿no? De acuerdo. Para nuestros televidentes es muy importante saber en su vida diaria y cotidiana, en el día a día que todos vivimos o sufrimos inclusive, ¿cuáles serían las características que tú sugerirías podrían permitir una innovación en este diario vivir, en este recorrido que hacemos en este juego de la vida? Sí, una muy buena pregunta. Yo creo que el primer componente personal está en cuestionarse, ¿no? Normalmente nos aferramos a lo que nos gusta o lo que nos parece bien, porque finalmente hay veces lo que nos hace sentir seguros, ¿no? Correcto. Pero esa seguridad puede ser una limitante muy importante, tomando en cuenta de que el contexto cambia per se. Entonces, el asumir que uno está bien porque las cosas le han funcionado hasta este momento, porque las viene haciendo de X manera, eso no quiere decir de que el día de mañana o inclusive un instante después va a estar bien lo que está haciendo. Porque las personas estamos siempre confrontadas a un contexto cambiante y cuyo dominio no lo tenemos. Y sobre todo en un ámbito de tan rápida evolución tecnológica, científica, de acceso a información, de globalización de los mercados. Si ya hablamos desde la perspectiva empresarial, tenemos que ser conscientes de que hay muchos componentes que no son manejables y que por ende tenemos que tratar de adelantarnos a los cuestionamientos intrínsecos del contexto. Es decir, ¿qué me podría en el futuro someterme a un cambio y anticiparse a ese potencial sometimiento, ¿no? Entonces, para eso hay que estar informados, ¿no? Para eso hay que investigar mucho y ahí uno de los roles de la innovación es la búsqueda de información y de esta manera poder proyectar a lo que viene y eventualmente
cambiar antes de que aquello proyectado se dé, ¿no? Se realice. Así es. Interesante. En nuestros niveles de trabajo que tenemos todos los días en consultoría y como coach en las personas, en el coaching de vida, en el coaching empresarial, notamos que hay un cierto nivel en que la creatividad y la innovación se paralizan, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con esa mentalidad en decir, yo sé, yo conozco lo suficiente, que implica tener información y convertir información útil en conocimiento. Pero yo me pregunto realmente, porque este es un programa sin límites, sí, y queremos tocar ese tema sin límites, sin los límites, sin las barreras justamente de esa famosa era del conocimiento, que aparentemente crea una nueva divisa, una nueva moneda, que honestamente yo siento que no es suficiente. Porque cuando uno conoce algo, se acabó la curiosidad. Tengo la respuesta a mis preguntas, tengo las soluciones a mis problemas, entonces ya no tengo más que buscar. Sí. Ya no tengo más que aprender. Sí. Entonces quería preguntarte realmente sobre esa visión, ¿no es cierto? Muchos buscan conocimiento. La innovación requiere conocimiento, pero también requiere acción, Sí. que requiere estar en un permanente estado de aprendizaje, ¿no es Sí, cierto? Que sí. no se confunda con el aprender colegial o universitario, que es pasar por un examen y tener una nota aprobada, porque usted es mucho más que eso. Y no solo un aprendizaje personal, sino un aprendizaje colectivo, ¿no? Correcto. Entonces ese es el punto de la sensación que tienen algunas personas que refería hace un momento de que el conocer les da cierta seguridad y esa seguridad está muy asociada muchas veces con el ego. Entonces eso es muy limitante, ¿no? Ya decía Sócrates, no solo sé que no sé nada. Cuando uno analiza la historia de por qué lo dijo, él lo dijo justamente para tratar una lección, ¿no? Y cuando le vuelven a preguntar a la pitonisa, oye, estás equivocada, él no era el que sabía tanto porque ha dicho que solo sé que nada sé. Bueno, ella respondió, bueno, él está demostrando ahora que es el que más sabe, ¿no? Porque reconoce su ignorancia, ¿no? Y ese reconocimiento de la ignorancia, desde la perspectiva colectivista del conocimiento, es fundamental en las organizaciones. Porque en la medida de que un gerente, por ejemplo, reconoce sus limitaciones, va a valorar el conocimiento que le puedan dar los demás colaboradores, y es de ahí donde viene esta apertura hacia la innovación. Mucho hablamos de la gestión del conocimiento, pero yo quiero preguntarte algo más, ya que has hablado de que Sócrates es uno de los gestores de la ignorancia. ¿Qué gestión se hace sobre la ignorancia en las empresas, pero también para las personas? ¿Qué gestión puede hacer una persona para convertirse en un innovador? Sí, hay un tema muy vinculado a la sensación de querer en todo momento expresar lo mejor que uno hace. Hay una especie ahí de psicología afiliada, es decir, tenemos que mostrar siempre nuestras mejores cartas en todo momento, porque si no, no eres un triunfador. Entonces, por ejemplo, en muchas organizaciones, cada vez que hay un encuentro de ejecutivos, yo he participado en muchas nacionales e internacionales, siempre todos sacan sus mejores cartas. Okay. Y eventualmente hay mucha emoción asociada a eso y mucha sensación de triunfo, etcétera, cuando en realidad, si bien es cierto, creo yo, de que de los logros se puede aprender, una gran oportunidad de aprendizaje está en los fracasos, ¿no? Entonces, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, no es aceptable el mostrar de una manera tan evidente, tan clara los problemas. Y más bien se tiende a guardarlos porque se siente como que si no se está de alguna u otra manera teniendo una perspectiva negativa de las cosas, o no se está empujando, o no se está motivando. Recientes estudios, por ejemplo, denotan que los equipos más inteligentes no son los más motivados, necesariamente. Okay. Durante mucho tiempo se ha creído que la inteligencia colectiva se impulsaba en la medida que las personas estuvieran más motivadas. ¿Y no se ha encontrado ningún tipo de... ¿Y estamos hablando de qué tipo de motivación? ¿Extrínseca o no intrínseca? Cualquier tipo de motivación. No se ha encontrado ninguna afiliación entre nivel de motivación, nivel de extroversión, ni coeficiente intelectual para que un equipo sea más inteligente que el otro. ¿Y qué lo lleva entonces a la innovación a un equipo? Hay un punto muy importante que es la equidad. Ya. En la medida de que un equipo es más equitativo, por ejemplo, que se respetan más las ideas de unos y otros, existe una tendencia a que ese equipo sea más inteligente y por ende más innovador. Correcto. Entonces hablando de que alguna capacidad del emprendedor innovador en todo caso debería ser eso, saber escuchar, ¿no es cierto? Saber respetar las posiciones y las opiniones de los demás. Pero en términos reales. Claro. No de boca para afuera, exactamente, sino realmente ¿no? que
su mundo interior revele lo que está expresando en su mundo exterior. Exactamente. Una coherencia y Que consistencia. haya una coherencia. Y para eso hay un trabajo personal, ¿no? Okay. O sea, si la pregunta base es que cómo lograr que las personas y las organizaciones innoven más, yo diría, es a través de cambios personales profundos. Correcto, correcto. Eso es muy interesante. Y precisamente tú acabas de decir algo que es fundamental, ¿no? La gente busca demostrar los mejores rostros, las mejores máscaras, Así es. las mejores caretas, los éxitos. En los currículos los fracasos se esconden, ¿no es cierto? Hay espacios vacíos o letras en blanco, ¿no? Que no se leen. Se lee el fondo, pero no se lee la forma. Y ahí creo que hay un problema que parte de la educación, que es el problema básicamente de que nos han educado para una nota, para pasar un curso, para obtener un cartón. Nadie se prepara realmente por el placer y para el placer de aprender. Esa falta de visión en la educación, de que sometemos a la gente a una competencia numérica, cuantitativa, o ahora en letras, o mucho más simple ahora, eres competente o aún no eres competente, que limita mucho ese deseo, esa motivación de aprender por el placer de aprender. Sí, yo pienso que la competencia es buena, pero si esa competencia tiene ausencia de, por ejemplo, aceptación de limitaciones o aceptación de cualidades que todavía no están suficientemente forjadas, se convierte en un problema. Porque eventualmente algunas personas podrían hacer lo necesario para ganar. Aunque eso, por ejemplo, esté fuera de patrones, por ejemplo, éticos. Entonces creo que en todo, y entre otras cosas en la innovación, el balance es muy importante. Es difícil de lograr. De hecho, en mi opinión, el balance perfecto es imposible. Pero lo que se necesita en los ámbitos de la innovación es tratar de constantemente buscar el balance. Einstein decía, una de sus muy buenas frases era, ¿no?, que la vida hay que mantenerse en movimiento como montar bicicleta, ¿no?, porque si no te caes, ¿no? En la innovación es así. Se tiene que buscar equilibrios, ¿no? Y uno de esos equilibrios es ese, ¿no?, el de la competencia y el de la aceptación de lo que necesitas mejorar para justamente poder alcanzar tus objetivos, ¿no? Así como hay equilibrios entre lo nuevo y lo clásico, ¿no? Por ejemplo, hablando de equipos de trabajo, a veces se piensa de que los equipos deben estar llenos de puros jóvenes, ¿no? Porque si no son jóvenes no van a innovar, ¿no? Cuando en realidad otro de los equilibrios fundamentales para la innovación es el equilibrio entre la experiencia y la juventud. Okay. Hay un pintor, Asem, que dice, ¿no?, mis cuadros oscilan entre el caos y entre el orden. El orden. Demasiado caos es la locura y demasiado orden es la muerte, ¿no? Entonces en la innovación hay momentos en que tiene que haber caos. Se tiene que generar instancias que obviamente generan un cierto grado de inseguridad en los participantes. Porque dicen, oye, mira, estamos metiéndonos en un tema que nunca nos hemos metido. Eso genera una sensación de riesgo. Y tiene que haberlo. Y eventualmente, después de ese caos, encontrar el momento adecuado para detener y ordenar, ¿no? Bueno, yo creo que, Edgar, en verdad estamos hablando de que la innovación implica cambiar, implica atreverse, dar un paso hacia el frente. Y de alguna manera implica soñar. Sí. Soñar y hacer que nuestros sueños sean realidad, ¿no? Sí. En ese sentido, y simplemente para terminar, el problema está en que las personas no aprenden a reconocer sus errores. Buscan excusas siempre cada vez que cometen un error. Nadie asume la paternidad responsable de sus errores. Y eso tiene que ver quizás un poquito con el pecado original. Cuando Adán acusa a Eva de haber faltado, ¿no es cierto?, el compromiso que tenían con Papalindo, digamos. Y Eva acusa al demonio por esa razón. Ninguno de los dos asume su responsabilidad y por eso son alejados del paraíso y de la posibilidad de innovar. Y empiezan a sufrir el trabajo y el parir a un niño en este caso, ¿no es cierto? Esta falta de reconocimiento al error y de no aprender del error creo que es un castigo que venimos cargando. Es un pecado que nos ha generado un sobrepeso mental, emocional, energético y espiritual, y que no permite ese avance. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, y es importante también mencionar algo, ¿no? Tampoco es cuestión de pensar que es algo que es nato solamente a la cultura peruana o nacional, ¿no? O sea, en el mundo histórico, en la historia, hay muchos casos, inclusive en países muy desarrollados en términos de innovación, que a veces les es muy difícil aceptar el error. Y esos errores llevan a catástrofes. El Challenger, el Fukushima. Correcto.
Correcto. El caso Fukushima, el terremoto, tuvieron errores garrafales previos, que ya están reconocidos hasta en este momento como parte del análisis histórico. Entonces, culturas de alto nivel de exigencia, entornos de alto nivel de eficacia y de aplicación científica y del conocimiento, como la NASA, han cometido errores y les ha costado aceptarlos en su momento y los ha llevado a catástrofes. Entonces, no es tampoco una cuestión de pensar de que es un tema que nos pasa solamente a nosotros, ni tampoco pensar de que, por el otro lado, que nunca nos va a pasar. Es un tema de ponernos en un contexto de entender de que forma parte muchas veces de la naturaleza humana y se trata de algo con lo cual hay que bregar y hay que superar. Muy bien. Bueno, amigos, hemos estado hablando de creatividad e innovación, e innovación probablemente porque la acción se une al cambio constante y permanente para seguir creando y recreando la realidad. Y en ese sentido creo que estamos cubriendo un tema realmente interesante, que es innovar para vivir, lo que podríamos llamar innovivir, e innovar en las organizaciones y en las empresas. Vamos a ver qué tan factible es para nosotros y para nuestras empresas ese tipo de innovación. Volvemos en unos instantes. Alpha Coaching, empresa al servicio de las personas para su transformación y la de sus organizaciones. Bien, estamos de vuelta con nuestro invitado Edgar Cateriano, hablando de este precioso tema de la innovación. Innovar y vivir es parte de un juego de la vida que hay que jugar el partido. Sin embargo, estamos hablando de tradiciones en muchas personas que tienen cerebros poco hambrientos y apetitos poco creativos y que se resisten al cambio, que se resisten a las ideas innovadoras. Tenemos ejemplos muchos, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, que fue un hombre contracorriente, que rompió con los paradigmas, que fue un niño adoptado, ¿no es cierto?, por sus padres, los Jobs, que no tenían recursos ni dinero y que ahorraron toda su vida para mandarlo a la universidad, al cual fue durante 6 meses y estuvo deambulando y paseando, porque simplemente sentía que eso no le servía para mucho o para nada. O Gastón Acurio, ¿no? Que igual le dijo a su papá que estudiaba Derecho y en realidad estaba estudiando Gastronomía, ¿no? O sea, tenemos un caso muy cercano de un peruano con características de innovación muy fuertes, ¿no? Porque, en mi humilde opinión, más que un chef, es un innovador, lo cual no desamerita en absoluto sus cualidades de chef, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que sus principales cualidades están en innovación, ¿no? Y él justamente luchó, ¿no? Contra un convencionalismo en ese momento del contexto que decía, si puedes estudiar Derecho en Europa, ¿cómo vas a estudiar para saber cocinar, ¿no? Entonces sí, como dices, no es muy común, pero también es más común de lo que uno creyera a veces, ¿no? Y dentro de nuestro país creo que tenemos mucha casuística también valorable, ¿no? Interesante, estamos hablando de gente que rompe el statu quo, que rompe la norma, rompe lo que todo el mundo considera correcto, entre comillas. Entonces, romper la norma, soñar más allá de lo evidente, es una de las cosas características que tenemos que tener. Otro ejemplo que es muy conocido es el de Walt Disney, que era un dibujante, ¿no?, que crea el ratoncito Mickey famoso y que fue despedido inclusive porque sus dibujos no tenían trascendencia. Y miren el imperio, el sueño que lo convirtió en realidad el campo de Disneylandia, ¿no es cierto? Y como él, muchísimos, como tú dices, que han roto las reglas. ¿Cómo hacemos entonces para que en nuestro nivel, nuestro público, nuestra audiencia, pueda ser innovador y pueda vencer esa resistencia de las personas naturalmente cuando alguien trae una idea simplemente por ser diferente? Sí.
Bueno, lo primero es creer, ¿no? Creer que sí es posible. Porque si no creemos que algo es posible, la verdad que tal vez es mejor no emprender ese camino. Se torna ¿no? imposible. Sí. Y de ahí esa creencia, ¿no? Tratar de aterrizarla lo más posible a sus verdaderas posibilidades, ¿no? Correcto. Malcolm Gladwell, un excelente investigador, hizo un estudio sobre la intuición. Y él dice pues de que una intuición tiene mucha valía, pero hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Y algunos de esos aspectos él mencionó es que uno debería tener algo de experiencia sobre ese tema, debería tener un cierto conocimiento, debería darse el tiempo y debería tratar de mitigar lo más posible sus prejuicios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero emprender algo, quiero innovar tanto solo o dentro de una organización, debería hacerme esas preguntas, ¿no? ¿Yo tengo experiencia en esto? ¿He hecho suficiente búsqueda de información sobre lo que está pasando en el mundo, sobre los triunfos y fracasos al respecto? ¿Me estoy dando el tiempo para poder permitir que ese análisis me dé las luces óptimas para ir hacia adelante? Y lo más difícil a veces de lograr es, ¿estoy liberado de mis prejuicios? Por ejemplo, un típico prejuicio, ¿no? El año pasado no funcionó, este año no va a funcionar. Perú siempre que ha ido al Mundial nunca ha podido llegar a semifinales, por ejemplo. Son prejuicios. Correcto. Son prejuicios, porque nada es estable. Entonces, esos prejuicios muchas veces son limitantes. Entonces, hacer una lista de cuáles son los prejuicios que uno tiene y tratar de mitigarlos, más los otros elementos, te puede augurar que aquella creencia tiene más potencial que si no hicieras este análisis, ¿no? Ok, tú hablas de una intuición basada en la experiencia, ¿no? Que la experiencia te permite proyectar diferentes escenarios y en esos diferentes escenarios quizás proyectar y crear nuevos escenarios, que implica entonces mejoras, cambios y, por qué no, transformaciones del entorno. ¿Y qué hay de la intuición que no tiene realmente experiencia previa? Esa intuición que nos viene en sueños, esa intuición que nos viene simplemente en el eureka, ¿correcto? Y que es una idea que surge y que se va convirtiendo poco a poco en un proceso de creatividad, de avance y va evolucionando de acuerdo justamente a la acción de innovar. Sí. ¿Qué opina de esa intuición, que es una intuición estrictamente creativa, sí, y donde la información ya no viene dentro de ti, de tu propia experiencia, sino viene de afuera, sí, en términos, bueno, podemos hablar de energía y todo lo demás, pero que sí existen, ¿no? Esas famosas corazonadas? Sí, lo que yo recomendaría sería ganar experiencia. Ok, correcto. O sea, si uno tiene, por ejemplo, la corazonada de hacer algo que nunca ha hecho, de repente el primer paso sería tratar de ganar experiencia en ello e ir midiendo, de acuerdo, ¿no? Sus virtudes y reales opciones al respecto. Aprender para esas nuevas exactamente, experiencias. Sí. Claro, y en ese sentido vemos la necesidad de alguna vez cambiar lo que se llama pensar fuera de la caja, ¿no es cierto? Sí. Ahora, mucho se ha hablado sobre eso, ¿no es cierto? Y hay cosas que hablamos en las academias, en las universidades, en las escuelas de posgrado, pero que se convierten en un poquito en letra media muerta, ¿no? Todo el mundo habla de pensar fuera de la caja como un pensamiento creativo. Sí. Pero ¿en verdad hay que pensar fuera de la caja o hay que crear nuevas cajas? Sí, interesante. La verdad es que metafóricamente, digamos, la lógica de pensar fuera de la caja es salir de tu estado de confort, ¿no? Correcto. Pero sí creo que es importante, una vez que has salido, tratar de consolidar y a partir de ahí seguir construyendo, ¿no? Sí, porque crear una nueva caja es un cambio realmente radical, una perspectiva diferente. Claro, porque el salir de la caja es ese caos del que hablábamos hace un momento, correcto, ¿no? Y luego crear una caja es volver al orden, ¿no? Y la innovación necesita ambas cosas. Ambas notas musicales, digamos, correcto, ¿no? Correcto. Y vivimos además en un mundo globalizado, donde todo es para ayer, ¿no? Vivimos con prisa y deprisa y aprisa. Y en ese correr no vemos el bosque, ¿no? Vemos simplemente el sendero, sí, para que no encontrar baches y caídas realmente. El término procrastinar, eso de dejar las cosas para mañana, en términos de innovación, ¿eso no sería fundamental? Si no procrastinamos intencionalmente, ¿cómo logramos realmente innovar algo si no lo experimentamos, si no lo vivimos, si no lo sufrimos? Sí. Si no creamos un laboratorio, por lo menos, para actuar en nuestro propio cambio, ya sea personal o ya sea empresarial. Sí, yo creo que se pueden dejar las cosas para después, pero sin dejar de estar alertas. Correcto.
yo utilizo una terminología que dice que cuando uno tiene una idea y ve que en un determinado momento no es viable, la debe dejar como una especie de idea embrión, en un estado embrionario. Entonces uno la tiene en un estado embrionario y en todo momento está como pensando y analizando el entorno, de en qué momento esa idea embrionaria puede tener el caldo de cultivo óptimo del entorno para poder aplicarla, ¿no? Claro, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, entonces, y todo madura. Entonces tú puedes dejar un proyecto para más adelante, pero sin dejar de estar alerta, porque podría pasar que los dejas para adelante no estando alerta y se te pasó el tren y lo hizo otro. Así es. ¿Cuántas veces hay personas que tienen excelentes ideas y de pronto dicen, oye, yo pensé eso hace 2 años y ahora lo está haciendo X persona, X empresa? Entonces es importante tratar de mantenerse siempre alerta ante el contexto, ¿no? Y el mundo está cambiando tan a prisa que vamos a hablar después, más tarde, sobre cómo nos espera el mundo en el 2020, en 2050, donde hay cambios extraordinarios. Internet, por ejemplo, va a ser gratuito y va a estar en todas partes, en todo el globo terráqueo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de procrastinación no estamos hablando de pereza, sino estamos hablando de hacer con calma las cosas, porque hay que experimentar. De estrategia tal aprender, vez, ¿no? En el trial and error, intentar, y si nos equivocamos, aprender del error, asumiendo esa paternidad y seguir avanzando. Y soportar también la crítica del entorno, porque hay veces cuando algunas personas dejan algunas cosas todavía pendientes, el entorno a veces es crítico. Dice, pero ¿por qué no lo haces rápido? ¿Qué te sucede? No eres eficaz. De acuerdo. Y obviamente hay que saber soportar esa presión hasta encontrar el momento indicado. Yo recuerdo cuando estudié en Japón, me sorprendía la manera dilatada como ellos culturalmente dilataban sus procesos de decisión, que a veces desde la perspectiva occidental era como que, pero ¿por qué no se apuran, ¿no? ¿Por qué se demoran tanto en establecer consensos y en analizar las cosas? Y luego, estudiando un poco más la cultura y analizando y leyendo algunos libros al respecto, encontré pues de que ellos se toman más tiempo para analizar y para lograr consensos necesarios, pero después cuando arrancan, normalmente no fallan. Mientras que en general, hablo muy en general, en la cultura occidental a veces se arranca muy rápido y eventualmente después surgen los problemas, los errores, y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, yo creo que primeramente saber esperar y luego tener el tesón suficiente para soportar la presión del entorno, que a veces es muy ansioso y no necesariamente esa ansiedad es buena compañera en procesos innovadores, ¿no? Me hace recordar una experiencia sobre el Toyota, precisamente, que la Ford, los ejecutivos de la Ford mandaron a unos técnicos a visitar Toyota porque no podían concebir que en un país como Japón se pudiera producir un producto con 0 efectos. Entonces fueron las personas a estudiar y analizaron justamente lo que estás presentando. Mucha comunicación previa antes de ejecutar una acción. En el diseño había mucha conversación de todos los niveles de la organización. Y mientras que no estuvieran todos informados, no se entraba en la implementación. Por supuesto, esas expresiones, esas experiencias les parecieron muy extrañas, porque en Occidente la decisión la toma la cabeza y la comunica para que otros lo implementen. Y en Latinoamérica normalmente tenemos esa cultura de gestión que en algunos casos genera problemas. Para terminar con la anécdota, ellos dijeron, bueno, eso es producto que hay una cultura particular japonesa que los hace diferentes y nosotros los americanos no vamos a poder copiar esa cultura. Pero vino Toyota y estableció en Detroit una planta con americanos y lograron producir carros con 0 defectos. Entonces no se trata simplemente de que es una cultura, sino implementar procesos y metodologías innovadoras para justamente revolucionar el producto final y trabajar con estas políticas de 0 defectos, o sea, mejorar continuamente. Y el creer, ¿no? Y el creer en que se puede. Así es, porque yo me imagino cuando Toyota viaja a Estados Unidos, pienso, oye, no, es diferente la cultura también, las dudas habrán existido, o sea, pero creyeron, pues. Y hablando metafóricamente, en el juego de la vida, el fútbol, ¿no es cierto?, nos permite justamente definir este tipo de cosas, ¿no? Sí. En el Perú, en el 2016 estábamos descartados de ir al Mundial. Sí. En 2017 no se ha perdido un solo partido. Sí. Ningún partido. Sí. Lógicamente cambió el chip, cambió la mentalidad, cambió la creencia. Sí se puede. Y juntos sí podemos. Ha sido la clave, no como metáfora, sino como sentimiento y emoción que se ha internalizado en el inconsciente colectivo de los jugadores y del pueblo. Y que hay que aprovechar. Y que esperamos ahora en el Mundial, ¿no es cierto? Y no solamente aprovechar el Mundial, sino tratar de extrapolar eso a la cotidianidad. Correcto. ¿No? Y sobre ese tema, ¿cómo extrapolar nuestros éxitos y también nuestros fracasos a crear en el país una cultura de éxito, una cultura de cambio, una cultura innovadora, para salir del lamento constante y continuo de que somos así porque fuimos conquistados por tal y tal y tal y tal?
Con ese tal y tal y tal regresamos en nuestro siguiente bloque. Permiso. Alfa Coaching, empresa al servicio de las personas para su transformación y la de sus organizaciones. Estamos nuevamente con Edgar y ahora sí vamos a entrar a tratar de aplicar lo que hemos venido conversando. ¿Qué pasa en nuestro país? Estas culturas innovadoras que implican una creencia en sí mismos, una creencia en lo colectivo, que va formando una sensación de ser ganadores. Ese concepto de defender realmente el respeto a las ideas, ¿no es cierto? Y transferir estas ideas, entre otros, no importa que estas ideas sean contracorriente. ¿Cómo podemos aprender esa cultura para que nuestro país tenga que crecer? Porque si no crecemos a 7% en los próximos años, va a tomar más de 26 años en lograr llegar a un nivel de desarrollo. Y hoy día estamos creciendo por debajo, estamos cerca de 4%. Y parte de ese crecimiento tiene que ver con la innovación y la inversión en innovación. No solamente en términos de productos, ¿no? Recursos materiales, sino también en recursos que es el famoso capital intelectual, el capital humano. ¿Qué sugieres con respecto a cómo innovamos las mentes, ¿no es cierto?, y los corazones de los peruanos para que nuestro país adquiera esa cultura de innovación? Hay una palabra clave que es confianza. Hay una correlación directa entre innovación y confianza. Correcto. Las sociedades donde hay mayor nivel de confianza son sociedades donde hay mayor innovación. De hecho, en los países de la OECD hay un análisis de los niveles de confianza y no debe llamar la atención, ¿no?, de que según la última medición de la cual tengo información, los últimos, me parece que es el 2015, no estoy completamente seguro, el país con menos nivel de confianza interpersonal es Chile, con 13 puntos de confianza. Los países con mayores niveles de confianza, como son los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia. En Europa, por ejemplo, en España está alrededor de los 60 puntos de confianza. En Japón igual. Según un estudio que leí en China de otra fuente de información, estaban por un nivel de más de 50 a 51 puntos de confianza. Estaban muy preocupados en China por esos bajos niveles de confianza interpersonal. ¿En cuántos puntos estará la confianza interpersonal en el Perú? Yo leí un estudio hace unos años que una indagación estaríamos aproximadamente en unos 11 puntos de confianza interpersonal. Entonces, por ejemplo, cuando alguien confía más en otra persona, le comparte su idea. Correcto. Por ejemplo, porque no se la va a robar. Porque no se la va a robar. Así es. Porque no le va a decir, no me parece buena tu idea, porque por ejemplo es su jefe, y después en un mes posterior la va a estar presentando en un comité como si fuera suya. Correcto. Entonces, de ahí vendría la siguiente pregunta: ¿cómo estimular la confianza? Así es. Bueno, según los estudios a los cuales he tenido acceso, se ha encontrado de que el cerebro humano va teniendo una mayor o menor tendencia a confiar en la medida de las experiencias tempranas. Por ejemplo, si van a buscar a la casa a los padres y los padres le dicen al hijo, diles que no estoy. Dile que no estoy para cobrador. Está generando ya una predisposición neuronal para que ese niño, para empezar, acepte más la corrupción y en segunda instancia, por ende, confíe menos. Porque si sus padres mismos están mintiendo, dicen, bueno, también me podría mentir el papá del vecino a mí. Entonces, primeramente hay una necesidad ahí ya generacional, ¿no?, de trabajar desde los hogares, ¿no?, para generar una familia donde la confianza sea un elemento importante.
Correcto. Y en segunda instancia también ya a nivel organizacional, los líderes generar relaciones de confianza con sus equipos, ¿no? Donde, por ejemplo, la aceptación del error sea algo latente siempre. Y no se castigue. Donde el error sea, en la medida de que sea informado con pertinencia, no sea castigado, sino sea más bien aprovechado como una oportunidad para el desarrollo organizacional. Y donde, para la redundancia, los líderes sean los principales motores, ejemplificadores y que en las acciones, en sus acciones cotidianas, traten de generar esos contextos, ¿no? Y obviamente cuando hablo de líderes, no solamente hablo de líderes organizacionales, sino también líderes nacionales. De acuerdo. Lo que tú dices, Edgar, perdón que te interrumpa, sí, es muy importante. Hace unos años yo hice un estudio sobre varias capacidades a nivel nacional, en todos los departamentos del Perú, en todas las regiones hoy día del Perú. Se evaluaron 36 variables, y la variable más deficitaria, que estaba realmente 6 o 4 cuartiles, ¿no?, en la zona más peligrosa o más baja, era confianza. No solamente la confianza en sí mismo, fundamentalmente la confianza en los demás, eso es lo que tú llamas la confianza interpersonal. Y ese es un tema clave, por el cual en el Perú nos miramos a veces con ciertas restricciones, con ciertos temores. Claro, hay violencia, hay corrupción, ¿no es cierto? Hay esa falta de ética y transparencia que es la que hace con que la gente esté siempre a la defensiva. Y como tú dices, de la educación, ¿no es cierto? En primera instancia, la educación en casa es uno de los primeros factores de generación de esa confianza, de esa transparencia y de ese respeto. Lo que tú acabas de mencionar, los países nórdicos son los más avanzados y Japón. La educación en estos países es absolutamente diferente a la educación en Sudamérica. Allá no se habla de contenidos cognitivos ni procedimentales ni actitudinales, sino se habla de proyectos de vida, de proyectos experienciales que se viven en la educación. Proyectos simples, de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, del entorno, de la cultura. La gente vive aprendiendo y haciendo, básicamente. Hace y aprende, corrige los errores, en proyectos donde se van integrando una serie de conocimientos, de sembrar una huerta hasta construir un galpón. Ese tipo de experiencias vivenciales reales hace que las personas vayan integrándose, no solamente habilidades de desarrollo, de creación, de planeación, de interacción y de conseguir resultados, sino las propias relaciones humanas de confianza, de reconocer capacidades en el otro que yo no tengo, de la necesidad de trabajar en equipo para aprovechar esa sinergia, y las debilidades mías son fortalezas del otro, por tanto podemos trabajar juntos porque yo tengo otras capacidades. Ese tipo de cultura no la tenemos, y todo parte del nivel educativo, desde la propia formación familiar, donde mamá y papá están fuera de casa, donde hay una persona que nos cuida, sea familiar o no familiar, y que realmente no tiene necesariamente las condiciones ni de afecto, ni de conexión, ni de contacto humano para lograr justamente dar los valores que nuestras sociedades requieren. Bueno, y ahí vamos a las conclusiones, y te dejo el resto del espacio. Corrupción, desconfianza política. Mira lo que está pasando. El caso de Brecht, que es un caso emblemático, pero es un caso que no solamente es de Brecht, y que realmente nos está cayendo a todos, y que realmente genera precisamente más desconfianza. Entonces, la pregunta va, si estamos en este statu quo situacional que impide precisamente la creatividad y la innovación, ¿cómo hacemos realmente para desde las bases, ¿no es cierto?, de la familia peruana, podamos crear, renovar y recrear o reinventar la confianza, que es fundamental para la construcción de relaciones humanas que permitan justamente crecer desarrollándonos en cosas nuevas y diferentes para nuestras personas, para nuestros peruanos y para nuestro país? Bueno, la buena noticia es que los grandes cambios empiezan de a uno, ¿no? Correcto. Si uno analiza la historia, ¿no?, las revoluciones en realidad, la gran mayoría, para no caer en un absolutismo, no han funcionado. Y más bien lo que sí ha funcionado son los cambios culturales partiendo de un entendimiento de las personas, de los individuos, de los ciudadanos, de hacia dónde caminar, ¿no? Entonces yo creo que todas las personas tenemos la posibilidad de tomar esa decisión personal y dentro del contexto, el ámbito que nos compete, tratar de hacer lo mejor posible. Por ejemplo, en lo más sencillo, si hay un documento que tiene que pasar por mis manos y ese documento yo sé que es parcialmente verdadero, pues yo no lo dejo pasar por mis manos. Entonces, digamos, valores éticos. Entonces, esos pequeños cambios, ¿no?, esos pequeños cambios individuales
si es que hablamos de ya no un solo documento, sino de 100 documentos al día en una organización, si de esos 100 documentos, muchos de ellos, o la gran mayoría, ojalá todos pasan correctamente de un lado a otro, es altamente probable que no pueda esa organización irse por un camino negativo, digámoslo así. Entonces, actuar de manera veraz, actuar de manera ética, son aspectos que el individuo puede decidir hacer. Correcto. A veces las personas dicen, no, que todo está mal, ¿no? Que mira lo que han hecho estos señores, mira las decisiones que se están tomando a nivel gubernamental o a nivel de la empresa, mira lo que está haciendo este señor. Oye, pero revisa tus decisiones personales. Esas que aparentemente son pequeñas, ¿no? Como aquel pequeño, entre comillas, por supuesto, soborno al policía en la esquina. No, pero si yo apenas le doy, no sé, X soles, comparado con... No hay diferencia. Correcto. No hay diferencia entre uno y otro, porque tanto uno como otro construye el entorno y los resultados de ese entorno. Entonces, yo creo que esa es una decisión personal, y también sí es cierto, ¿no? Estudios publicados en Harvard Business Review hace algunos años denotaron, ¿no? De que un grupo humano puede ser tan colaborador o tan egoísta dependiendo del entorno. Entonces, yo creo que sí hay a nivel de autoridades la responsabilidad de generar entornos colaborativos, de generar contextos que brinden las condiciones óptimas para colaborar. Por ejemplo, contextos donde si alguien colabora es premiado y donde si alguien actúa de manera egoísta no es premiado, o idealmente, de manera obviamente humana, castigado. Esos son elementos también que están dentro del ámbito de la innovación. Si tú, por ejemplo, tienes un grupo humano dentro de una empresa y hay personas que están, digamos, trabajando intensamente y con muchos valores y están haciendo todo su esfuerzo y no son premiados por eso, y otras personas que o se mantienen neutros o están haciendo lo contrario, siguen siendo protegidos, por ejemplo, porque son amigos de determinada persona o porque no sería bueno cambiarlo porque generaría un cisma en las demás personas que lo conocen y donde tiene cierta incidencia, entonces estás generando un contexto que no es proclive para la innovación. Entonces sí, hay decisión personal, pero también hay decisión de los líderes de poner el contexto óptimo para que esa innovación se dé. Muy bien, Era, es realmente importante reconocer que hay salidas para nuestro país y para el mundo. El vivir en valores, pero no en enunciados y declaraciones de valores, ¿no? Estamos llenos de información sobre lo importante y la importancia de los valores en la vida personal y profesional. Las organizaciones nuestras están llenas de cuadros preciosos y hermosos con marcos cada vez más caros, donde se enuncian los valores, pero lamentablemente esos valores no se ejercen, no se practican, no se convierten en virtud. Los valores son un nombre, son una definición, pero esa definición no se vivencia, no se experimenta, no se construye y no se internaliza. Entonces creo que para esa confianza, ¿no es cierto?, tenemos que partir porque hay un cambio personal. Por tanto, usted, amigo televidente que nos escucha, es responsable de romper con esta corrupción, con este statu quo que nos daña y que impide y paraliza nuestro crecimiento como país y como humanidad y como sociedad en su conjunto. Por tanto, está en tus manos, está en sus manos, seamos hombres o mujeres, la responsabilidad de generar ese cambio que permita crecer y desarrollarnos como seres humanos y como sociedad. Con esto regresamos a nuestro último bloque para cerrar este precioso e innovador programa. Alpha Coaching, empresa al servicio de las personas para su transformación y la de sus organizaciones. Bueno, queridos amigos, estamos entrando a nuestro último bloque de este interesante programa con nuestro amigo Cateriano, y ahora vamos, para cerrar, justamente tocar un tema que tiene que ver con nuestro país. La gestión del conocimiento, que es parte de una gestión de innovación, es fundamental para el Perú.
Sin embargo, estamos viendo que nuestro talento humano se exporta, se deporta inclusive, ¿no es cierto? Y no se importa. Porque evidentemente tenemos 500 investigadores en Brasil, por ejemplo, de los cuales se han quedado la mayoría. 100 de ellos en Brasil tienen posiciones directivas. He conversado con algunos de ellos que cuando han venido al Perú, yo viví en Brasil varios años, me decían que en el Perú les ofrecían sueldos en las universidades de 1.200 soles. Que obviamente, para los sueldos que son 40 o 30 veces superiores en el exterior, la opción es obvia, ¿no es cierto? No obstante, nuestros hacedores de política obvian esta obviedad por obvio, de que generar talentos, hacer becas 18, mandarlos al exterior para atraerlos, no dejarlos vivir, ¿no es cierto?, es realmente dramático. ¿Cómo hacemos? Y no solamente estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Estados Unidos, donde hay 5.000 investigadores peruanos, ¿no es cierto? Estamos hablando de Francia, con la cual vamos a competir en el Mundial, donde hay 2.000 investigadores peruanos. ¿Qué hacemos para atraer ese capital intelectual tan bien formado? Gente inclusive que esperamos tener algún Nobel en biología en los próximos años cercanos, que realmente está innovando y está creando bien y valor para otros. ¿Por qué razón los peruanos no despertamos y reimportamos este talento que hoy se está perdiendo para el mundo? Sí, la base de la gestión del conocimiento es la valoración del conocimiento. Una vez conversaba con un cliente y me decía, ¿qué hago? Tengo un problema con un señor que ya está por jubilarse. Esta empresa hacía proyectos de gran magnitud, de más de 100 millones, digamos, ¿no? Proyectos grandes, ¿no? Y esta persona ya mayor se va a ir de la compañía y la verdad que no es mucho de decir sus cosas, digamos, las cosas que él sabe, ¿no? Tiene muchos detalles de conocimiento a lo largo de tanta experiencia, ¿no? Y la verdad que no está dejando mucho ese conocimiento y los proyectos dependen, hay veces, de ese expertise, de esa experiencia que le damos un momento. Entonces, yo le hice la pregunta, ¿no? ¿Y cuánto vale el conocimiento del señor? Y la persona no sabía responderme. Yo luego le pregunté, le dije, bueno, imaginemos un proyecto de 100 millones. ¿Qué pasa si él está o no está en ese proyecto? ¿Qué diferencia podría haber en la utilidad de ese proyecto por su presencia o ausencia, digamos, ¿no? Bueno, sinceramente me dijo, podría llegar hasta 1 millón. Entonces le dije, bueno, antes de que se vaya, sería bueno que le des un reconocimiento económico tangible asociado a ese valor. Ya imaginamos cuál fue el resultado, ¿no? El señor estaba encantadísimo en dar el más mínimo detalle de lo que sabía, ¿no? Por supuesto. Entonces el génesis de una buena gestión del conocimiento está en valorar el conocimiento. De acuerdo. Y olvidarnos de algunas, digamos, pensamientos medios estigmatizados, como por ejemplo, nadie es indispensable, ¿no? De acuerdo. Esto me hace recordar una experiencia personal, ¿no? Cuando yo era CEO de la empresa nuestra en Estados Unidos, que era una empresa responsable de hacer confecciones y tejidos, trabajábamos con 22 países en el mundo, asumí la presidencia y le pedí a la gente simplemente que me pusieran en un pequeño papel qué hacían, qué sabían hacer y qué les gustaría hacer. Y ahí aprendí que en el patio trasero había una persona que era un jubilado que trabajaba 2 horas diarias, que se encargaba de hacer el inventario de los trims, o sea, de las partes y piezas que iban en el jean. Pero que había sido vicepresidente de una empresa importante como Levi's. Pero nadie sabía eso y simplemente estaba ahí recluido. Por supuesto, el tipo venía agotado, cojeaba un poquito, se le había agotado, malhumorado. Y para el resto del ambiente en la empresa, que eran jóvenes, ¿no es cierto?, como que lo veían como deleznable, ¿no? Como alguien de otra generación, un viejo cascarrabias. Bien. Cuando pedí esta información, este viejo cascarrabias me dio 3 datos, y voy a mencionar uno de ellos. Me dijo, señor, si usted me hace caso, le voy a hacer ganar un 10% más de lo que están ganando ahorita. No solamente le hice caso, lo llamé inmediatamente y le dije, explícame. Me dijo, ustedes tienen un corte, ¿no es cierto?, con el cual están perdiendo 10% de tela en cada corte. 10% de tela es mucho dinero, porque es plata, es dinero. Le pedí que me trajera sus patrones. Me trajo sus patrones, los comparamos con los nuestros y evidentemente teníamos desperdicios encima del 10%.
Además me dio la información de mercado. En la industria hay un overhead de tanto, nosotros estamos trabajando con overhead por debajo. O sea, nuestros costos se costeaban erradamente por debajo. Por tanto, vendíamos como locos y teníamos problemas de flujo de caja negativo. Bueno, este señor, hablé un viernes con él, el día del lunes lo nombré vicepresidente de producción, y solamente el decírselo el viernes, que me llamó a mi casa el día domingo para ver si era verdad lo que yo le decía, le dije que sí, que mi palabra es mi palabra. El día lunes vino elegante, impecablemente. Sin cojear probablemente. Sin cojear. Rejuveneció 20 años y nos hizo ganar dinero. Porque simplemente reconocimos la experiencia, el saber y su capacidad de aprender. Porque no solamente hacía el trabajo que se le asignó, sino que veía y observaba los errores que la compañía estaba cometiendo, pero nadie hablaba con él. Nadie se comunicó con él para preguntarle, bueno, quién era, qué hacía y qué sabía. Y yo creo que esa es una herramienta que hago siempre ahora en las organizaciones en las que estoy. Le pregunto qué saben hacer, qué les gustaría hacer y dónde pueden aportar su mejor conocimiento, su mejor experiencia. Esta es una realidad, entonces es el respeto al conocimiento, es el respeto a la experiencia, no solamente a las canas, porque no todos tenemos canas, como en mi caso, ya no hay canas, no hay pelo. Pero lo importante es justamente empezar con ese cambio. Y en ese sentido me gustaría que nos des tus palabras finales para este programa, pero esperamos que tenerte en otras oportunidades, para que nos digas realmente, en concreto, un innovador, lo que se llama también el champion, el defensor de la innovación, ¿no? El championship. ¿Cómo formamos y cómo cada persona puede realmente reinventarse a sí mismo y convertirse en un verdadero innovador de su vida y también de su trabajo, ¿no? Y por qué no en la empresa? Bueno, hay que conocerse bien a sí mismo, lo que implica las debilidades y las fortalezas. No quedarse en las debilidades, sino trabajar en tus fortalezas. Muy importante. Hay una historia, el caso de Usain Bolt, cómo sus entrenadores trabajaron en su fortaleza de remate en lugar de trabajar demasiado en la partida, que por su envergadura era... le cuesta. Entonces, trabajar en tus fortalezas sin dejar de reconocer tus debilidades. Y trabajar en ellas también, claro. Proyectar, soñar, creer, pero informarse, limpiarse paradigmas delimitantes, ganar experiencia, darse tiempo y defender sus proyectos con buenos valores, pero con persistencia. A veces se cuestiona mucho la palabra terquedad, ¿no? Pero si uno busca en el diccionario de la Real Academia Española, terco es pertinaz y pertinaz es muy tenaz. Entonces no es malo ser muy tenaz, lo malo es ser tenaz en cosas cerradas. Correcto. Entonces el saber escoger y el creer que es viable y abocarse a ello, yo creo que pueden ser mecanismos importantes para poder lograr lo que individualmente deseamos y a nivel organizacional también fomentar, crear espacio, crear un entorno para que esto tenga el caldo de cultivo óptimo para que se dé, ¿no? Esto es en gran resumen, porque en realidad se podría hablar obviamente muchísimos más detalles, pero obviamente. Agradecido por tu invitación, encantado. La verdad que ha sido un honor y bueno, encantado también de poder en cualquier momento regresar a hablar contigo. Bien amigos, estamos terminando con esta interesante entrevista y solamente quería hacer la tingencia a nuestro amigo Tomás Alva Edison, que hizo 2000 intentos para tener el foco eléctrico, ¿no? El foco que conocemos y todos tenemos en nuestras casas hoy día como una cotidianidad. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al punto final de esta sesión de Sin Límites Hoy de Innovación. Los esperamos el próximo domingo en un interesante programa de 9 a 10, siempre por Canal 38 RBC Televisión. Hasta la vista.